Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Yesleal en esta encarnación. Bueno, hoy voy a hablar un poco más de la grande prueba, como le llama Parravicini en una de sus psicografías. Eh, Quería hablar de esto porque creo que no se resume en la Revolución Francesa. Es un evento que es parte de la gran prueba y creo que tiene que ver con un periodo de purificación, tiene que ver con un periodo en el que el cosmos nos va a someter a pruebas importantes para que podamos alinearnos con nuestra alma. O sea, recordemos que todo lo que sucede tiene un propósito, que no hay injusticias afuera y, y que realmente este proceso tiene que ver con un proceso de alineación espiritual. Yo creo que este canal ha traído a muchas personas que están en la espiritualidad, pero también a personas que no, y creo que eso también tiene un propósito. Estamos ante los últimos llamados, ¿sí? Porque estos eventos están cada vez más cerca. Estamos en un periodo de preparación para esos eventos, por eso yo les hablo de la labor, les hablo de la práctica. Sé que soy reiterativa con muchas cosas, pero también tiene un propósito que lo repita y lo repita. Eh, entonces, bueno, voy a empezar con la primera psicografía, que es la que tienen en pantalla, y dice: Argentina llega a la grande prueba. Argentina verá lo que no vio. Será. Ya la mostré antes. Básicamente significa que el pueblo va a entender algo que antes no veía, ¿sí? Que estaba ahí, pero que no veíamos. Entonces, creo que realmente esto tiene que ver con la propia alineación del alma para muchas personas que antes no podían conectar con esto. Y les repito, ¿no? Como muchos de nosotros nos hemos acercado a la espiritualidad a través de periodos de crisis. Entonces, esto es lo mismo que está invocando este periodo. Y ahora voy a mostrar una psicografía. También recuerden que hice un video que se llama Cómo enfrentar el colapso del sistema, en el que les hablo de las claves más importantes para poder afrontarlo. Una de esas claves, y ya lo vengo repitiendo también en otros videos, es estar al servicio, ¿sí? Eh, Entender, o sea, el que se preocupa en este momento por qué puede dar, va a recibir. Va a ser la única forma. ¿Sí? Todo el que esté preocupado y perdido en el 1%, pensando en billetes, pensando en cualquier otra cosa, va a ser arrastrado, ¿sí? Por ese viejo paradigma. Entonces, realmente todos estamos en este momento en un proceso, algunos más, otros menos, de liberación de una programación antigua, ¿sí? Estamos en un proceso de adquirir una nueva conciencia. Entonces, por eso es vital los eventos que vamos a vivir, porque hay muchos hermanos que están en resistencia a liberarse de esta programación. Y les quiero mostrar esta psicografía que dice: Argentina, aprestaos, el día de la mesa llega. Limpiad vuestras ropas, humillad el carácter, perdonad la ofensa, besad al que lloró, atended al que sufre. Si tal hicieras presto, presto serás en la hora azul, en la hora del sol. Entonces, les estoy mostrando esta psicografía porque creo que esta es la psicografía clave, y otra vez tengo esta sensación de que la Cábala, Parravicini y Argentina están íntimamente unidas, porque cuando habla de limpiad vuestras ropas, ¿sí? Hay algo que en Kabbalah se llama klipot, en plural, klipá, que son las cáscaras, ¿sí? Son unas vestiduras, pero que son como unas cáscaras que impiden la recepción de luz. Entonces, nuestro proceso acá en este plano tiene que ver con quebrar estas cáscaras para poder expandir nuestra vasija y recibir luz. Entonces yo creo que cuando está hablando de limpiad vuestras ropas, está hablando de que, obviamente, de que tenemos que limpiar, ¿sí? De que tenemos que quebrar con nuestras cáscaras del ego. Y eso se hace a través de la labor espiritual. Está indicando exactamente qué es lo que debemos hacer, ¿sí? Para llegar a la hora del sol, que es la hora final, ¿no? Ya el momento en el que empezamos a vivenciar la nueva tierra. Después dice humillad el carácter. Yo ya les vengo hablando de la importancia también de invocar humildad en cada uno de nosotros, y con humildad me refiero a un montón de cosas. Hay un montón de cosas en donde se puede expresar la arrogancia, la soberbia y el orgullo, ¿sí? Entonces, humildad es saber que estamos todos aprendiendo, que aún podemos enseñar a otros hermanos, pero estamos acá como eternos alumnos, estamos acá siempre aprendiendo cosas nuevas, y que
nadie es superior a nadie, ¿sí? Entonces, cuando se refiere a perdonar la ofensa, no solo se refiere a literalmente el perdón, ¿no? Porque uno quizás en este aprender, ¿no? En este humillar nuestro carácter, tenemos que entender que hay muchos hermanos que están en procesos muy distintos al nuestro, en muchos casos, y que pueden operar, ¿no? Pueden realizar estas operancias desde el ego, pero también se refiere a que ya no es momento de darle perlas a los cerdos, es momento de realmente poner la energía donde tenemos que ponerla. Entonces, si nosotros nos involucramos en discusiones innecesarias, si nos esforzamos en responder ciertas cosas que nos pueden llegar a decir, me refiero porque esto va a ser la gran prueba de Argentina con ascendente en Libra. O sea, realmente la relación que hemos establecido entre hermanos estuvo en distorsión por mucho tiempo, y esto está destinado a ser una tierra de justos, ¿sí? Los justos son las personas que saben exactamente cómo operan las leyes cósmicas y operan bajo esas leyes no por miedo a las consecuencias, sino porque saben que quieren ser amor. Entonces este proceso de trascendencia lo van a poder hacer las personas que puedan invocar su fortaleza interior, y esa fortaleza interior tiene que ver con que no importa las pruebas que se hayan atravesado, no importa si otros hermanos no pueden profesar el amor como uno lo practica, no importa lo que esté sucediendo, uno se sigue sosteniendo en amor hacia los otros, ¿sí? Uno se sigue sosteniendo en entrega y servicio. Y los débiles son las personas que no pueden practicar, ¿sí? Que aún no pueden practicar restringir sus deseos egoístas. Tenemos que entender que cada vez que accionamos de forma egoísta, ¿sí? Cada vez que tenemos una actitud egoísta con otra persona, lo estamos haciendo porque eso nos da una satisfacción inmediata. El tema es que esas personas están siendo funcionales, todos somos funcionales al sistema de Dios, ¿sí? Todos somos funcionales a las leyes cósmicas, seamos conscientes de ello o no, pero hay personas que en estas operancias siguen siendo funcionales al viejo paradigma. Hay otros que estamos practicando e intentando crear un mundo nuevo. Y para crear un mundo nuevo realmente tenemos que operar, ¿sí? Como se operaría en ese mundo nuevo. Además, algo que es muy importante es que, o sea, ya no nos podemos ocupar de nada de lo que el 1% en este momento, digo, no nos podemos perder en las preocupaciones del 1%, porque el sistema se va a caer. Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de la economía ahora, de todas estas cosas? O sea, lo que tenga que pasar va a pasar. El tema es el enfoque en cómo vamos a trascenderlo, y yo creo que esta psicografía es exactamente esa respuesta. Es estar en servicio y entrega hacia los otros. Entonces, el que no pueda sostenerse en amor, el que no pueda alinearse con las dimensiones de su alma, no va a poder trascender esto, porque esta tierra está destinada a ser habitada por personas que entiendan las leyes cósmicas y puedan operar bajo ellas, ¿sí? Entonces, esto lo digo también por esta psicografía que no quise mostrarla antes, pero bueno, creo que todo el mundo o que muchas personas la pueden conocer ya. Es la siguiente, dice: Argentina es vacía, porque vacía debe permanecer hasta el día de la llegada del hermano mundo herido, en los fuegos. Esto quiere decir que no todo el mundo va a trascender la gran prueba. También hay otra psicografía en la que habla de cómo se guardan las parcelas de Argentina como camas de hospital para recibir a los hermanos heridos, ¿no? Entonces, realmente esto va a requerir mucho valor, va a requerir realmente hacer lo correcto. Yo ya les he dicho que hacer lo correcto no es operar según los parámetros de la sociedad, sino que hacer lo correcto es hacer lo correcto para el alma, y hacer lo correcto en estos tiempos es algo muy difícil muchas veces, muy difícil. Entonces, hacer lo correcto es un estado, es contactar con un estado de elevación del alma. Estar ante una situación en la que siempre tenemos la elección de elegir actuar desde nuestro ego o de hacer lo correcto para nuestra alma, y poder cuestionarnos eso a cada instante es parte de la práctica espiritual, ¿sí?
Con práctica, no, yo siempre les recuerdo que no me refiero a la perfección, somos humanos, pero estos tiempos son los últimos llamados, estamos en pleno entrenamiento, de hecho hay muchas personas transitando pruebas muy complejas en este momento, porque muchos están destinados a enseñar a otros hermanos cuando llegue el momento de la prueba. Y realmente algunos quizás podemos vivir pruebas por adelantado de cosas que se van a experimentar colectivamente para luego estar listos para ese momento, ¿sí? Entonces, bueno, realmente, o sea, quería volver a hacer hincapié en esto, ¿sí? Yo entiendo que a muchos les pueda preocupar la materia, ¿sí? Pero no es el foco, no va a ser el foco, ¿sí? El que se preocupe, el que se ocupe de dar, va a recibir. Yo esto lo voy a repetir una vez más y bueno, y cada uno escuchará el llamado de su alma, ¿sí? O sea, esto no tiene que ver con que me escuchen a mí, no tiene que ver, o sea, todas las cosas que yo emano acá las pueden encontrar también en los libros, las pueden escuchar en otras personas, no tiene que ver con eso, ¿sí? Tiene que ver con que realmente el trascender esta prueba va a requerir fuerza espiritual, ¿sí? Y la última psicografía que voy a mostrar es la que ven en pantalla. Dice, Argentina mostrará luego de la prueba al hombre nuevo y el nuevo hombre enseñará. Entonces yo acá realmente no creo que esté hablando del hombre gris específicamente, creo que está hablando de la sociedad purificada, ¿sí? De la sociedad que ha visto lo que antes no vio. Y igualmente, ya no es tiempo de seguir proyectando al Salvador en el hombre gris, esto también lo voy a volver a repetir. Eh, el hombre gris es una persona que está ocupando un rol tan importante como el que cada uno está ejerciendo en este mismo momento, ¿sí? La práctica espiritual tiene que comenzar ya mismo, hermanos, a partir de hoy, de ahora. Y con práctica es práctica, o sea, cada vez intentar hacerlo mejor. Y en ese proceso también, como les dije, se van a presentar pruebas cada vez más complejas para que trascendamos el mal entre comillas, ¿sí? El mal es la proyección nuestra. Entonces las personas que viven en guerra están en guerra consigo mismos. Ya no hay enemigos afuera, son todos los enemigos parten de nuestro propio ego. Así que realmente quería volver a hacer hincapié en esto porque creo que hay muchas que no van a escuchar y aún en el periodo de mayor sufrimiento van a seguir operando desde el ego. Esta es una realidad. Pero hay muchos otros que están a tiempo de escuchar a su alma y de empezar su rectificación, ¿sí? Con rectificación me refiero a esto, a la corrección de los estados de distorsión, me refiero a dejar de operar de formas egoístas, ¿sí? Acudiendo solo a la satisfacción inmediata. Y esto es algo que todos podemos hacer. Yo misma les he contado cómo llevaba una vida, un tipo de vida en algún momento de mi vida y la he modificado completamente. Entonces, todos podemos ser ejemplo de esto. Quisiera simplemente dejar este mensaje, ¿sí? Para que recordemos la importancia de la alineación espiritual en este momento, ¿sí? La gran prueba va a tener que ver con eso y quienes puedan trascender y quedarse en la nueva tierra a recibir a los hermanos heridos van a ser las personas que estén alineadas con las dimensiones altas de su alma, las que puedan operar en amor, ¿sí? Uno puede conocer las leyes cósmicas, ya le digo, escuchándolas, buscándolas en libros o escuchando a su alma. Entonces, creo que todos tenemos acceso a esta información y todos tenemos acceso a la evolución espiritual, ¿sí? Es una decisión. Es una decisión y en muchos momentos no es lo más fácil, justamente. Por eso requiere trabajo. Bueno, lo voy a dejar acá. Les mando un gran abrazo a todos y nos vemos mañana. Chau, chau.